¿Alguna vez se ha preguntado cuántos ángeles existen? ¿Tienen alas y aureolas como a veces se les imagina? ¿Y qué hay de los demonios? ¿Son tan poderosos como los presentan las películas? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy es un gran día para estar con nosotros, ya que el pastor Stephen Davey da inicio a una serie de estudios titulada Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Exploraremos estas fascinantes preguntas y muchas más, pero no desde las creencias populares o los mitos que abundan, sino buscando respuestas claras y sólidas en la palabra de Dios. Abra su Biblia y acompáñenos en este mensaje titulado Angelmanía. Bienvenido. Hoy comenzamos con esta serie de estudios que he titulado Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Y ahora quizás se esté preguntando cuáles son esos otros seres espirituales, así que permítame comenzar hablando brevemente sobre ello. Además de los ángeles, hay otros seres espirituales como los querubines y serafines que vuelan por todos lados cumpliendo las órdenes del Dios soberano. Posiblemente en este mismo momento estén flotando alrededor del trono de Dios cantando Santo, Santo, Santo. Satanás también es un ser espiritual caído como los demonios, y vamos a hablar acerca de él en los próximos estudios. Ahora, no hay duda de que el tema del mundo espiritual despierta una gran fascinación y ha creado toda una industria de especulación. La gente por todas partes, incluyéndome, está fascinada con la existencia y el papel de los ángeles y los demonios. Según una encuesta en la revista Time, el 69% creía en la existencia de los ángeles y el 46% creía que tenía un ángel de la guarda. Mi esposa cree que tengo un ángel de la guarda que viaja en el parachoques delantero de mi automóvil. ¿Sabía que hay una red de vigilancia de ángeles en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos? Existe para monitorear las idas y venidas de los ángeles. Tienen una revista mensual con miles de suscriptores. Existen grupos de coleccionistas de artículos de procedencia angelical. Se hacen charlas, conferencias y retiros anuales para hablar sobre ángeles y seres espirituales. Hay miles de libros sobre el tema de los ángeles y el más allá. De hecho, una rápida búsqueda en el Internet o la librería local revela títulos como Ángeles en mi cabello, El gran libro de los ángeles, Descubre a los ángeles en familia, El amanecer de los ángeles, Cómo ver y escuchar y sentir los ángeles, Cristales y ángeles, Sánese con los ángeles, por nombrar solo algunos de los más famosos. Uno de estos libros promete enseñarle a comunicarse con su ángel de la guarda, otro a ponerse en contacto con su espíritu guía. Otro le dice que le puede enseñar la sabiduría angelical que lo guiará al éxito y el poder. Un libro dice enseñar 9 formas específicas en que su ángel personal lo protege, cómo llamar a su ángel de la guarda y cómo hacer que su ángel responda a su petición de ayuda y le asista en asuntos grandes y pequeños. También le enseña sobre la jerarquía angelical y el idioma oficial del reino angelical. Escuche, querido oyente, esto es prácticamente adivinación, ocultismo, hechicería, misticismo. Y el problema es que la confusión que hay en el mundo ha logrado entrar por las puertas de la iglesia. Si le pregunta al cristiano promedio acerca de los ángeles, obtendrá una mezcla de opiniones. Los líderes de varias denominaciones están debatiendo actualmente la eternidad del infierno y la existencia futura de los espíritus. Muchos aún niegan la existencia literal de Satanás y en cambio dicen que él es simplemente una metáfora de todo lo que es malo, pero realmente no existe. Otros, dentro del mundo evangélico, se han enfocado en atar seres espirituales que tienen territorios bajo su dominio.
Ya no es extraño ver que algunas iglesias han puesto de lado las estrategias tradicionales para el evangelismo y las misiones, reemplazándolas con oraciones para atar los demonios que supuestamente esclavizan a un vecindario, ciudad, estado, país en particular. Varios de los papas más recientes, por ejemplo, han alentado la oración a los ángeles de la guarda. El Papa Juan Pablo II le dijo a un grupo de feligreses: «Le pedimos especialmente a nuestro ángel de la guarda que nos ayude en nuestro ministerio diario». Antiguos monjes y eruditos como Francisco de Borja y Bernardo de Claraval fomentaron la devoción y la oración a los ángeles. Incluso el nuevo catecismo de la Iglesia Católica incluye las palabras: «Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida». Catecismo 336. Ahora supongo que si esto es cierto, entonces el rey David se equivocó, y en el Salmo 23 debió haber escrito: «El ángel de la guarda es mi pastor, nada me faltará». Ahora, mi propósito no es provocar a algunos católicos o protestantes o evangélicos. Mi propósito es provocar a todos, pero provocarlos a pensar críticamente, teniendo solamente a la Biblia como la autoridad en estos temas. Creo que hay una jungla espiritual ahí afuera, y si todo lo que hacemos es escuchar las últimas historias y quedar atrapados en las últimas modas, nos vamos a perder en esa jungla y vamos a quedar desorientados en nuestro caminar cristiano. Me parece muy interesante que las Escrituras nos dan dos advertencias muy fuertes que están específicamente relacionadas con los ángeles y los demonios. Primero, en Gálatas 1, del 6 al 8, el apóstol Pablo escribe: «Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». En segundo lugar, 2 Corintios 11:14 dice: «Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Por supuesto que lo hace. Él es oscuridad, no luz. Así que se disfraza de iluminación espiritual. Él no es la verdad, es el padre de mentira. Así que disfraza sus mentiras con verdades parciales. O sea, ¿cuántas personas serían engañadas o tentadas a seguir a Satanás si apareciera con un traje rojo, un tridente y una larga cola puntiaguda? Sin embargo, piensen cuántas personas han sido engañadas por aquellos que afirman haber visto alguna figura, alguna forma, alguna visión de luz, y asumieron que era un mensaje de parte de Dios. El apóstol Pablo nos advirtió en 1 Timoteo 4:1: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Querido oyente, si alguna vez hubo necesidad de ahondar en las Escrituras, es hoy. El creyente necesita saber la verdad sobre el mundo de los espíritus, así como tener una perspectiva bíblica sobre ese mundo invisible. En nuestro estudio a través de este tema, me gustaría responder algunas preguntas como: ¿qué hacen los ángeles? ¿Tienen los demonios una autoridad ilimitada? ¿Cómo participa el creyente en la guerra espiritual? ¿Intervienen los ángeles o interactúan con los seres humanos? Ahora, la primera pregunta que quiero responder es: ¿qué tienen los ángeles y el mundo espiritual que es tan atractivo y fascinante para la sociedad en general? Y me gustaría sugerir, en primer lugar, que está la promesa de que los ángeles le proporcionan una nueva fuente de sabiduría. Esto realmente no es nuevo. Es simplemente el mismo engaño presentado en una nueva forma.
Puede venir en la forma del ángel Moroni, que se le aparece a Joseph Smith con una supuesta revelación acerca de Dios, o de los místicos del primer siglo llamados gnósticos, que creían tener una gnosis, un conocimiento especial de Dios. Los gnósticos incluso produjeron libros secretos que les daban a los iniciados los nombres de los demonios y los nombres de los ángeles que podían combatir esos demonios. Rituales, magia y tabú eran las llaves de la puerta de la iluminación, y los ángeles parecían ser guías, maestros, amigos. El apóstol Pablo llamaría a todo estos mitos y doctrinas de demonios. Hay una mujer en Canadá que afirma tener un don extraordinario y dice que si le dice su nombre completo, ella puede entrar en meditación, concentrarse en una vela y tener una visión de su ángel de la guarda. Ella también va a recibir un mensaje del ángel para usted, que generalmente es de un par de páginas de longitud. De ese modo puede descubrir cómo es su ángel de la guarda y recibir una palabra de sabiduría directamente de él. La mujer cobra $200 por visión. Es interesante que si lee los materiales acerca de los ángeles, descubrirá que, ya sea judío, musulmán, mormón, cristiano, hindú, o que adore la naturaleza, a los ángeles no les importa. De hecho, le citan la Biblia, el libro del Mormón, el Corán, o lo que quiera. La verdad es, querido oyente, que nada de lo que vemos hoy es una sabiduría nueva. Es mitología antigua. Por ejemplo, le invito a retroceder en el tiempo cuando los libros de Enoch eran un éxito de venta. Los místicos, a lo largo del siglo III y IV, escribieron de su creencia de que Enoch, el personaje del Antiguo Testamento, tenía una relación especial con los ángeles. Cuando Enoch fue llevado al cielo, atravesó 10 cielos supuestamente. Vio a varios ángeles cumpliendo sus deberes, vio a los 200 ángeles que gobiernan las estrellas, así como a los que guardan los depósitos de la nieve y el hielo. También vio a los 150,000 que acompañan al sol en su viaje por el cielo y a los extraños espíritus voladores que habitan en el camino del sol. Finalmente Enoch alcanzó el 10º cielo, donde fue llevado a la presencia de Dios. Y entonces vino el ángel Bretiel y le enseñó a Enoch todas las cosas, y no dejó de enseñarle durante 30 días y 30 noches. Enoch no solo fue capaz de escuchar, sino de escribirlo todo, produciendo así 366 libros. Y esos libros prometen ser fuentes de nueva sabiduría, además de las Escrituras. Un libro contemporáneo sobre ángeles afirma ser un manual para aprender a hablar con los seres celestiales, y dice que se convertirá en un libro de texto para su vida. Querido oyente, esta nueva sabiduría del siglo XXI no es nueva, es una vieja mentira, vestida con ropas diferentes. Y la persona desprevenida que está intrigada por los ángeles a menudo se ve arrastrada en una red de fantasía y ocultismo y especulación en la que la Biblia se deja a un lado en favor de una nueva sabiduría, un nuevo evangelio, un nuevo camino. La segunda razón por la que estimo que los ángeles son fascinantes para la mente y el corazón humano se encuentra en la creencia de que los ángeles brindan una promesa de ayuda adicional. Otra vez, esto no es nuevo en lo absoluto. Orar a los ángeles por ayuda se salió tanto de control en la Iglesia durante el siglo IV que el Concilio de Laodicea aprobó una resolución que prohibía que se orara a los ángeles. Hoy en día a los ángeles se les atribuye todo tipo de intervenciones milagrosas e incluso emociones. Por ejemplo, un autor dice efusivamente: si sientes gozo, estás sintiendo a los ángeles. Hay ángeles para cada ocasión, incluyendo los sanadores, extintores de preocupaciones, agentes de prosperidad. Y si no puede encontrar el tipo de ángel que desea en la lista, no se preocupe, porque hay ángeles diseñadores que pueden ayudarlo con prácticamente cualquier tarea que les asigne. Algunos ángeles se especializan en educación,
Y cuando de repente se le ocurre una buena idea, espero que no sea tan vanidoso para suponer que en realidad se le ocurre a usted. La idea se la dio un ángel. Querido oyente, esto no es nada más que paganismo, con una cara bonita. Las religiones paganas creían que todo tenía un dios asociado. Habían dioses del hambre, la suerte, la guerra, las enfermedades, las buenas cosechas, la protección, la concepción, el parto, la muerte, etcétera, etcétera. La cultura de hoy simplemente ha cambiado de dioses a ángeles y demonios. Y a medida que el paganismo se infiltra en la iglesia, existe la creencia de que, si bien todo lo bueno se debe a un ángel, todo lo malo o pecaminoso es obra de los demonios. Así que tenemos de todo, desde el demonio del cáncer hasta el demonio de la obesidad, el demonio de los cigarrillos, el demonio de la incredulidad, el demonio de la enfermedad. Exorcice al demonio y el creyente va a experimentar libertad de ese mal. En las librerías evangélicas puede encontrar libros que contienen oraciones especiales que prácticamente son encantamientos religiosos para atar a estos inquietantes demonios y proporcionarle una liberación especial. Y si necesita ayuda en el camino, no olvide que los ángeles están allí para ayudarle. En tercer lugar, existe el atractivo de que los ángeles pueden proporcionar un nuevo estilo de religión. Escucha esta importante declaración de un autor. Aquellos que se enfocan en el mundo espiritual naturalmente comienzan a asociar cada evento con un espíritu. Y de ahí surge el deseo de saber invocar el espíritu adecuado para cada necesidad y también de aprender el ritual que frustrará a los espíritus dañinos. Ese no es solo un fenómeno del mundo antiguo, sino que es el lado oscuro de centrar su vida en el mundo de los espíritus. Y creo que este tipo de religión está surgiendo de la actual fascinación por los ángeles. Y querido oyente, ¿qué es lo que produce esta religión fascinada por los ángeles? Produce una teología que ignora a Jesucristo. Una religión que supuestamente venera a Dios, pero que nunca menciona el nombre de su Hijo. La revista Time informa, para aquellos que sienten que Dios y sus reglas lo ahogan con demasiada facilidad, los ángeles son una solución práctica. Todo dulce y suave, amable y sin prejuicios. Como la aspirina, están disponibles para todos. Como dijo un autor, la búsqueda de la espiritualidad está en marcha, pero sin Dios. Entonces, la fascinación por los ángeles viene en gran parte por las promesas de sabiduría, ayuda y una religión más apetecible. Y aunque puede haber una fascinación insana por los ángeles, es importante estudiar y entender lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ellos. Cuando comenzamos a estudiar lo que dicen las Escrituras acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, encontramos que hay una serie de beneficios como resultado de una comprensión bíblica adecuada. Permítame darle algunos de estos beneficios. Nuestro estudio primeramente aumentará nuestro aprecio por nuestro Dios soberano, al descubrir que los ángeles siguen sus órdenes y los demonios no son más que títeres en su mano. Estudiar este tema también nos va a brindar un verdadero consuelo, al ver que el consuelo para el cristiano no se encuentra en la disponibilidad de un ángel, sino en el poder del Espíritu de Dios que habita en el creyente. También nuestro estudio magnificará la paciencia de Dios en el mundo. Mire, Dios fácilmente podría juzgar al mundo de una sola vez, y sin embargo Él espera, permitiendo que tanto los hombres malvados como los demonios lo desprecien, lo odien y busquen socavarlo a Él y a los que le pertenecen. Al estudiar este tema, también comprenderemos la verdadera guerra espiritual. Tristemente, la Iglesia está distorsionando la verdadera guerra espiritual como se nos la enseña en las Escrituras. He leído algunas novelas de ficción cristiana y como novelas de ficción son muy interesantes. Sin embargo, el problema es cuando la Iglesia
termina creyendo que enseñan la verdad bíblica en cuanto a los ángeles, demonios y otros temas doctrinales. Y finalmente, nuestro estudio revelará un ejemplo de adoración genuina. Imagine ser creado para no hacer nada más que flotar alrededor del trono de Dios cantando en todo momento, Santo, Santo, Santo. ¡Qué sumisión y absoluta reverencia por nuestro magnífico Dios! Mire, muy a menudo acudimos a Dios solo para obtener más cosas de parte de Él, en lugar de obtener más de Él. Estamos más interesados en lo que está en su mano que en su misma mano. Y los ángeles serán un ejemplo de centrar toda nuestra adoración en el Señor. Al comenzar nuestro estudio, me gustaría que se prepare para corregir algunas ideas que pueda tener en cuanto a los ángeles, demonios y otros seres espirituales. Permítame comenzar mencionando algunas áreas en las que pueda necesitar corregir su entendimiento de los ángeles. Primero, los ángeles probablemente no son como usted cree que son. Los relatos bíblicos de los ángeles los describen como seres que aterran a la gente. De hecho, sus primeras palabras suelen ser algo como «no tengas miedo» o «no temas». Además, los ángeles siempre parecen tener prisa. Varias veces su conversación comienza con palabras como «apúrate», «levántate». En Hechos 8:26 leemos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. En Hechos 12:7 vemos que un ángel del Señor se le apareció a Pedro de repente diciendo, levántate pronto. El teólogo C.S. Lewis lamentó lo insípido que se ha vuelto nuestro concepto de los ángeles a lo largo de los años, y escribió, los ángeles de Fra Angelico llevan en su rostro la paz y la autoridad del cielo. Pero luego vinieron los ángeles desnudos, regordetes e infantiles de Rafael, y finalmente los ángeles suaves, esbeltos, femeninos y consoladores del arte del siglo XIX. La Biblia nos muestra una imagen totalmente diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 19 y 22, cuando el apóstol Juan estaba recorriendo el cielo, él se encuentra con un ángel e inmediatamente cae rostro al suelo. El ángel tiene que decirle que se levante y que se ponga de pie. Un relato del Antiguo Testamento nos cuenta que un solo ángel fue responsable de eliminar a casi 200,000 soldados enemigos, sin ayuda de nadie. Segundo de Reyes 19, versículo 35. Quizás usted recuerde cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Bueno, cuando Jesús sanó al sirviente, él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Ahora, 6,000 soldados conforman una legión. Así que el Señor estaba diciendo que, con el chasquido de sus dedos, a su disposición podía tener 72,000 ángeles. Y si cada uno de esos ángeles pudiese hacer lo que hizo ese ángel en el Antiguo Testamento, ellos podrían eliminar a más de 13,000 millones de personas en un instante. Lo que me lleva a decir, en segundo lugar, que probablemente no podríamos contar a los ángeles aun si lo intentáramos. Querido oyente, la gran cantidad de ángeles habla de la inmensidad y la gloria de Dios. Cuando el apóstol Juan vio el trono de Dios con ángeles a su alrededor cantando alabanzas al Cordero, escribió, su número era millones de millones. Apocalipsis 5:11. Un autor escribió, para poner eso en perspectiva, un estadio de fútbol promedio tiene capacidad para unas 50,000 personas. Entonces se necesitarían 2,000 estadios de ese tamaño para albergar a los ángeles que vio Juan, porque en su recorrido por el cielo él vio a más de 100 millones de ángeles. En tercer lugar, los ángeles sienten una gran curiosidad por el Evangelio. La Biblia nos dice en 1 Pedro 1:12, a estos se les reveló las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las palabras en griego en este versículo podrían traducirse: los ángeles extienden el cuello, se inclinan para mirar estas cosas. Están fascinados con la verdad bíblica. Los ángeles, en cuarto lugar, están increíblemente emocionados con la redención. Jesucristo dijo en Lucas 15:10, «Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». O sea, hay una celebración, hay alegría increíble entre los ángeles por una persona que experimenta la redención. Quizás porque entienden mejor que nosotros la gloria de Dios y las implicaciones de la eternidad. Saben que un pecador ha sido redimido del destierro de la gloria de Dios a una eternidad de adoración en el cielo. Sin embargo, a pesar de su gozo por los salvos, los ángeles nunca tendrán un testimonio personal de redención. Y esto es porque Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles no confían en Cristo como su Salvador. No reinarán como coherederos con Cristo. Hablaremos acerca de esto más adelante en la serie. Y para concluir, los ángeles nunca deben reemplazar nuestra dependencia de Dios. ¿Ha usado el Señor a los ángeles como agentes ministradores en la vida de los creyentes? Obviamente sí. Y exploraremos esto más a fondo en programas futuros. Sin embargo, nunca se nos dice en las Escrituras que oremos: Señor, envíanos un ángel. Se nos dice que oremos: Señor, revela tu poder y tu presencia. Tú provee para tus hijos, protégenos. Padre nuestro, líbranos del mal. Querido oyente, nuestra confianza y nuestra dependencia debe ser solamente en nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sabiduría para el Corazón, un programa de sabiduría internacional. Esperamos que el inicio de nuestra serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales haya sido de bendición para entender este tema desde una perspectiva bíblica. Este episodio se tituló Angelmanía. En Sabiduría para el Corazón nos comprometemos a ofrecer estudios bíblicos profundos que fortalezcan su fe. Por eso, le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org, donde encontrará artículos, estudios, devocionales y mucho más, totalmente gratis. No se pierda los próximos episodios en los que seguiremos explorando este fascinante tema. ¡Hasta pronto!